En el vídeo de hoy vamos a mezclar varios factores que forman parte de una noticia, de una historia. Por un lado, tenemos a un creador chino. Por otro lado, tenemos a una raza de perros, que es el Chow Chow. Y por otro lado, tenemos el mundo del marketing. Pues resulta que a un chino se le ha ocurrido una idea para vender más perritos, ¿vale? Es una idea que todavía no ha salido de China. Aunque como pase con el coronavirus, mal vamos. Así que bueno, vamos a dar un poquito de caña, así que si te interesa el tema, quédate. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Por un lado tenemos a los osos, a los ositos. ¿A quién no le gustan los osos? Ya sean de peluche o de verdad. Los osos les gusta a todo el mundo. Y los osos panda más todavía. Por otro lado tenemos al Chow Chow, otra raza de perro que, como parecen ositos, levantan también sensaciones. La gente se enamora de los Chow Chows. Pues un chino ha cogido y lo ha fusionado. ¿Cómo lo ha fusionado? Evidentemente no puedes cruzar a un oso panda con un Chow Chow. Es imposible. Pero sí puedes coger a un Chow Chow y pintarlo como si fuera un oso panda. Toma pastillas de goma. La noticia lleva titulares como el que os voy a leer ahora. Y si no te anda muy bien el quinquel, pues es posible que te entre ganas de comprar un perro pintado, ¿vale? Porque claro, como somos tontos del culo y hay gente que ha querido siempre tener un panda, yo quisiera tener un panda en mi casa, pues lo compraría, seguro que lo compraría. Perros Chow Chow Panda. Precios, características y criadores. El título de la noticia ya te está diciendo que estos perros tienen un precio, por lo tanto los puedes comprar. Criadores, dónde criarlos, dónde comprarlos, perdón. Y características, que las características son las mismas que un Chow Chow, porque es un Chow Chow. No existen los perros panda. El perro panda es un Chow Chow pintado. Esto va en serio, tú. Y tus aspiraciones son ser alcaldesa de Barcelona, es lo que te gustaría de verdad, Carmen. Hombre, claro. Soy una mujer madura. No puedo tener coño una cerradura. O nada, ya el título de la noticia te lo vende como si fuera una raza nueva. ¿Que estamos tontos o qué? La raza la llaman Pan Dog, ¿vale? Pan de panda y dog de perro, perro panda. Y no es una nueva raza, es un perro pintado, ¿vale? Es un perro pintado. Empiezan describiendo al perro como perro de orejas triangulares, con unos mini ojos almendrados achinados y con un hocico que parece de juguete. Otra vez comparando los perros con juguetes. Me cago en la pedazo. Volvemos a lo de antes. Si este tipo de cosas la lee una persona Creo que he perdido peso. Nunca has tenido mejor aspecto. con falta de conciencia y se le antoja comprar a un perro panda, me voy a comprar un panda. No, picha, te vas a comprar un perro pintado. Y encima lee en la descripción que su nariz parece de juguete, le va a entrar más ganas de comprarse ese perro pintado. Le va a entrar más ganas. ¿Por qué seguir haciendo artículos donde comparamos a perros con juguetes? No comparar perros y animales con juguetes. Que la gente está muy mal de la cabeza. Que estamos tontos perdidos. El chino, como buen comerciante, como todos los chinos, para que su perro se venda más, para que su perro pintado se venda con más facilidad, se ha inventado la teoría de que el Chow Chow no desciende de los canes. No, desciende de los osos. Porque entonces, ¿qué sentido tiene de que el Chow Chow
se parezca tanto a un oso. Eso sí, el fabricante, vamos a llamarlo fabricante, el creador de esta maravilla de la naturaleza, dice que el perro hay que llevarle un mantenimiento. Hay que pintar al perro cada 6 meses, porque se le cae la pintura. La pintura se le cae, entonces cada 6 meses tienes que ir a que te lo pinte. Te lo vende, se lleva un dinero y después tú vas cada 6 meses que te lo va a pintar otra vez para que siga pareciendo un oso panda. Para que pasees por el barrio y la gente diga, ¡hostia, que lleva un oso! Ojalá que eso sea una moda que se quede solo en China. Pero si viene de China lo dudo mucho, porque ya sabemos cómo son los chinos y cómo se propagan las cosas por el mundo. Y sobre todo si se trata de tonterías como esta. No sé por qué, pero las tonterías se propagan más rápidamente que las cosas que realmente merecen la pena, ¿no? También tenemos que ser un poco conscientes, o yo soy de la parte que piensa que si vives en un clima muy cálido, lo aconsejable es que ni tengas este tipo de perros. Perros como el Chow Chow, perros como el Husky o el Alaska Malamute son perros para fríos muy extremos. Por poner un ejemplo, el otro día estábamos tomando una cerveza Nuri y yo en una terraza y había un chico disfrutando del sol, un sol que hacía muy bueno, que para nosotros era un sol disfrutable, podías estar al sol sin achicharrarte, pero ese chico llevaba un Alaska Malamute y el perro lo estaba pasando mal. El perro estaba caldeando, el perro estaba acalorado, muy acalorado. Mientras que él disfrutaba de una cerveza plácidamente. Unos 20 grados, unos 21 grados, incluso 19 grados para un Husky o para un Alaska Malamute o para un Chow Chow es demasiado calor. Son perros que no deberíamos tener aquí en Andalucía. Pero bueno, en el caso de que los tengas, tenemos que tener presente que no te puedes ir a una terraza a tomar el sol, a tomarte una cerveza con un perro así, porque él lo pasa mal. Y en ese caso, pues si tienes la casa acondicionada y tienes buenos aires acondicionados para mantener la temperatura, pues mejor que mejor. Pero en vez de meterte en tantos fregados y meterte en tantos problemas y tantas complicaciones, lo mejor es no tenerlo. Dejar que lo tenga la gente del norte o en climas que sean verdaderamente frescos. Esto es solo una sugerencia, que luego me llaman extremistas. Ay, también estás en contra de que haya Husky, Chow Chow y Alaska Malamute en Andalucía. Solo es una sugerencia. La verdad es que yo lo paso bastante mal cuando veo perros de estas características caminando por las calles, sobre todo en los meses de verano. En los meses de verano que aquí ni por la noche refresca. Esos perros lo pasan mal todos esos meses de verano, todos los días, las 24 horas del día, aunque sea de noche y supuestamente no haga tanta calor. Volviendo al tema del perro pintado. Al supuesto perro panda. Perro pintado. Como siempre, los chinos son muy top en ese tipo de cosas. Muy top. Ya vienen de cosas como meter tortuguitas en plásticos y hacerlo llaverito, tortuguitas vivas. A ellos que esas cositas les flipan. Espero que modas de ese tipo no lleguen aquí, porque seguro que aquí también tiene su público. Seguro que algún mollaflete compra un perro de estas características y paga lo que haya que pagar, aunque a los 6 meses se le caiga la pintura al perro. Y nada, lo que digo, pasos para adelante, no para atrás. Y para ello, también los medios de comunicación tienen que dejar de crear artículos en los cuales se comparen animales con juguetes. Porque no son juguetes. Y hay mucha gente batallando todos los días para que a los animales no se les considere juguetes. Sobre todo en épocas como las que viene ahora, como las Navidades. Así que nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo. El siguiente vídeo, el vídeo del domingo, espero que os guste mucho, porque es un vídeo de viaje, va sobre vacaciones con las cookies. Hemos grabado unos sitios súper bonitos y nada, espero que lo disfrutéis. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.